So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just... Muy buenos días al maestro Ernesto Alonso Cañas Valenzuela, que nos imparte la materia de diseño de elementos mecánicos de la carrera mecatrónica. El tema que vengo a exponer en este momento es el 5.1, poleas y bandas. El equipo está integrado por Izquierdo Madrigal Osvaldo, Daniel Alexander Hernández Astre, Díaz Román Luis Fernando y Wilson Torres Diego. Contenido. En esta diapositiva veremos una breve explicación de lo que son los objetivos, los tipos de transistores por bandas, transmisiones por bandas en B, diseño de transmisiones por bandas en B y transmisiones por cadenas. Y por último, diseño de transiciones por cadenas, y también veremos una pequeña conclusión. Bueno, objetivos. En primer objetivo tenemos lo que es describir las partes básicas de un sistema de transmisión por bandas. En segundo objetivo tenemos lo que es describir varios tipos de transiciones por bandas. El tercero es especificar los tipos y tamaños adecuados de bandas y poleas acanaladas para transmitir un valor determinado de potencia a velocidades específicas de las poleas de entrada y salida. 4. Especificar las variables primarias de instalación para los reductores con bandas, incluyendo distancias entre centros y longitud de bandas. En el número 5 tenemos lo que es describir las características básicas de un sistema de transmisión por cadenas. Número 6. Describir varios tipos de transmisiones por cadenas. Número 7. Especificar los tipos y tamaños adecuados de cadenas y catarinas para transmitir determinado valor y potencia de las velocidades específicas de las catarinas de entrada y salida. Y por último tenemos lo que es especificar las variables primarias de instalación para los reductores con cadenas, incluyendo la distancia entre los centros de poleas, la longitud de la cadena y los requisitos de la lubricación. Tipos de transiciones por bandas. Una banda es un elemento flexible de transmisión de potencia que asienta firmemente en un conjunto de poleas o poleas acanaladas. Existen muchos tipos de bandas disponibles, en las cuales son las planas, acanaladas o dentadas, bandas V normales o bandas V en ángulo doble H, otras más. Como se muestra en la foto, y podemos observar lo que son la construcción envuelta, troquelada, dentada, la banda síncrona, banda múltiples de costilla, banda en B y banda en V con ángulo doble. Transiciones por bandas en V. Secciones transversales normalizadas para bandas. Nos dice que las bandas comerciales se fabrican con una de las normas mostradas. El alineamiento entre los tamaños en pulgadas y métricos indica que en realidad los tamaños apareados tienen la misma sección transversal. Se empleó una conversión suave para reasignar nombres de los tamaños en pulgadas con el número de los tamaños métricos que expresan el ancho nominal mayor en milímetros. El valor nominal del ángulo incluido entre los lados de la ranura en V va de 30 grados a 42 grados. El ángulo en la banda puede ser un poco distinto para lograr un ajuste estrecho en la ranura. Algunas bandas están diseñadas para sobresalir algo de la ranura. Bueno, aquí nos muestra en la imagen lo que son las bandas en V industriales para trabajo pesado, en el tamaño pulgadas y tamaño métrico. Le dice que el número indicado de ancho superior nominal en milímetro, y también tamaño en pulgadas, tamaño métrico.
y más abajo tenemos lo que son bandas en V industriales de sección angosta. También nos muestra en tamaños en pulgadas y tamaño métrico, y el número indicado el ancho superior nominal en milímetros. Tipo de transiciones por bandas. Las normas SAE establecen dimensiones y funcionamiento para bandas automotrices. Algunas normas de estas son como la norma SAE J636, donde dice que son para bandas y poleas en V, y la norma SAE J637, que es para transmisiones de bandas automotrices. La norma SAE J1278, que son para bandas y poleas síncronas SI métricas. Norma SAE J1313, que es transmisiones automotrices por bandas síncronas. La norma SAE J1459, bandas en V a costillas y poleas. Diseño de transmisiones por bandas en V. Los datos básicos necesarios para seleccionar la transmisión son la potencia especificada del motor o máquina motriz. También tenemos lo que es el factor de servicio con base en el motor y la carga impulsada. De igual manera, la distancia entre centros y la capacidad de potencias de una banda en función del tamaño y la velocidad de la polea menor. La longitud de la banda. También tenemos el tamaño de las poleas motriz y conducida, el factor de corrección por longitud de la banda, el factor de corrección por ángulo de contacto en la polea menor, el número de bandas, la tensión inicial sobre la banda. Datos de diseño. En forma típica, los catálogos contienen varias docenas de páginas de los diversos tamaños, combinaciones de bandas y poleas para facilitar el trabajo de diseño de transmisión. Los datos se presentan en forma tabular. También se empleará aquí la forma gráfica para que ustedes puedan adquirir un sentido de la variación de eficiencia dependiendo de las posiciones de diseño. Y aquí tenemos la gráfica para la selección de bandas en V industriales de sección angosta. Dice que la velocidad del eje más rápido en RPM y la potencia de diseño HP en potencia de entrada por factor de servicio. Y allá tenemos lo que es consultar en la fábrica. Tensión de la banda. Es crítico dar una tensión inicial a una banda. Nos dice que para asegurar que no se resbale bajo la carga de diseño en reposo, los dos lados de la banda tienen la misma tensión. Cuando se transmite la potencia, aumenta la tensión en el lado tenso y disminuye la tensión en el lado flojo. Si la tensión inicial, el lado flojo estaría totalmente suelto y la banda no asentaría en la ranura y se realizaría. Tenemos lo que son transmisiones de bandas síncronas. Nos dice que las bandas síncronas se fabrican con costilla o diferentes dientes transversales a la cara inferior de la banda. Los dientes se engranan en ranuras correspondientes de las poleas conductoras y conducidas, llamadas catarinas, y se obtiene una impulsión positiva sin deslizamiento. Tenemos en la figura una banda síncrona en una polea motriz, que nos muestra en la imagen de su derecha. Pueden ver lo que son las poleas motrices y conducidas para una transmisión de banda síncrona. Y en la parte de abajo son las dimensiones de las bandas síncronas estándar, el tamaño y la medida en milímetros. Igual la ranura que existe entre la altura de los dientes. Transmisiones por cadenas. Una cadena es un elemento de transmisión de potencia formado por una serie de eslabones unidos con pernos. Este diseño permite tener flexibilidad y permite además que la cadena transmita grandes fuerzas de tensión. Cuando se transmite potencia entre los ejes giratorios,
La cadena entra en ruedas dentadas correspondientes llamadas catarina. Y aquí tenemos la imagen donde la transmisión por cadena en rodillos, el paso de cada uno, donde va insertada cada uno de los dientes, la hilera de trabajo, el lado tenso, ahí es donde se tensa para poder generar un empuje, un agarre y hacer que la otra estrella se gire. La catarina conducida y la catarina motriz. Transmisiones por cadena. Algunos estilos de cadenas de rodillos son los que tenemos a continuación. Lo primero tenemos lo que es la cadena de rodillos estándar, una hilera. Este es solamente una sección, podríamos decir. En el segundo tenemos lo que es la cadena de rodillos estándar, 2 hileras. También existen de 3 y 4 hileras. Dependiendo de las hileras es más resistente y tiende a romperse menos. La cadena de rodillos para trabajo pesado. La cadena de rodillos de paso doble. Como se muestra en la imagen, esto tiene una separación más angosta y más larga. Y por último tenemos lo que son la cadena de rodillos para transportador de paso doble. Estos están más gruesos, tienden a tener más fuerza y soportan más peso. Transmisiones por cadenas. Aquí nos muestra los conectores para cadenas. Tenemos lo que son las tablillas ensambladas a los conectores para formar una superficie transportadora plana. Tenemos el bloque MV montado en los conectores para transportar objetos redondos de diversos diámetros. Y por último tenemos lo que son los conectores usados como separadores para transportar y colocar objetos largos. Este es para que pues prácticamente no se mueva de su lugar y no vaya a ocasionar algún problema. Esto prácticamente donde va girando la cadena la va llevando en un recorrido de su destino. Diseño de transmisiones de cadena. La capacidad de transmisión de potencia de las cadenas tiene en cuenta 3 modelos de falla. 1. Fatiga de las placas de eslabón debido a la aplicación repetida de la tensión en el lado tenso de la cadena. 2. El impacto de los rodillos al engrane en los dientes de las catarinas. Y por último tenemos lo que son el número 3, la abrasión entre los pernos de cada eslabón y sus bujes. Es decir, que las variables importantes son el paso de la cadena y el tamaño y la velocidad de giro de los pernos de giro de la catarina menor. Es crítica la buena lubricación para el correcto funcionamiento satisfactorio de una transmisión de cadena. Los fabricantes recomiendan el método de lubricación para las combinaciones dadas de tamaño de cadena y la catarina de velocidad. Y pues aquí nos muestran lo que son las cadenas transportadoras. Tenemos lo que son al cerradero, serie angosta. Estas tienen una parte menos angosta que la otra. Y es como que se va extendiendo y esto va haciendo así. Combinaciones para cerradero. Este es el eslabón de bloque fundido y láminas laterales de acero para aplicaciones en transportadoras de arrastre. Tenemos lo que son cadenas de arrastre, trabajo rudo. Eslabones desviados de acero colgado se usan en transportadores de ceniza y escoria. Cadena de clavijas. Estas son fabricadas con una serie de eslabones desviados, colgados, acoplados por pasadores o remaches de acero, adecuadamente para transmisiones con velocidad de baja a moderada o servicio en transportadores y elevadores. Diseño de transmisiones de cadena. Techo. Eslabones de base colada que se usan en varias hileras en los transportadores de transferencia. Desprendible.
Consiste en eslabones monolíticos, cada uno con un gancho abierto que gira en la barra extrema del eslabón adyacente. Se usan para aplicaciones de transmisión y transportador con velocidades moderadas. Forjada por goteo. Eslabones internos y externos forjados por goteo, acoplados mediante pasadores con cabeza. Se usan para transportadores de carretilla, raspador, paletas y similares. Lubricación. Es esencial dar la lubricación adecuada a las transmisiones por cadena. En la cadena existen muchas partes móviles, además de la interacción entre la cadena y los dientes de la catarina. Propiedades del lubricante. Se recomienda aceite lubricante derivado del petróleo, parecido al aceite del motor. Su viscosidad debe permitir el fácil flujo del aceite entre las superficies de la cadena que se mueven entre sí, para dar una acción lubricante adecuada. Método de lubricación. Tipo A. Lubricación manual o por goteo. Para lubricación manual, el aceite en forma copiosa con una brocha o un canalón convertidor al menos una vez cada 8 de funcionamiento. Tipo B. Lubricación de baño o con disco. La cubierta de la cadena proporciona un colector de aceite y en el que se sumerge la cadena en forma continua. También se puede fijar un disco o un lanzador a uno de los ejes, para que levante el aceite hasta el canal arriba de la cadena inferior. Tipo C. Lubricación con chorro de aceite. Una bomba de aceite envía un flujo continuo en la parte inferior de la cadena. Tenemos lo que son los métodos de lubricación, en donde se puede mostrar la imagen. Esta va derivada de la diapositiva anterior, en donde dice lubricación de nivel visible. Ahí es donde se almacena la lubricación y pasa por los ductos, los cuales pues tira goteos en los que lubrican lo que son las catarinas que están abajo de las tuberías. También en la parte, su parte derecha, tenemos una imagen de bandas donde está compuesta de cadenas. Este tiene una tapa de aceite en donde se vierte el lubricante y se almacena en la parte inferior, y al momento de dar vueltas la cadena, va lubricándose solo, y solamente con el simple funcionamiento. Bueno, en conclusión, dice que una polea lo podríamos llamar un dispositivo mecánico de tracción y elevación formado por una rueda, también denominada roldana, montada en un eje, con una cuerda que rodea la circunferencia de la rueda. Tanto la polea como la rueda y el eje pueden considerarse máquinas simples, que constituyen casos especiales de la palanca, que va de la mano con una polea para el correcto funcionamiento de ambas, teniendo en cuenta la manera en la que las bandas operan y los tipos de bandas que hay. Somos el equipo 7 y espero le haya servido. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun.